Hola y bienvenidos a este video sobre cirrosis. Espero puedan aprender algo y si tienen cualquier duda me pueden escribir. Bueno, entonces cuando hablamos de cirrosis tenemos que pensar que no solamente es causado por el alcohol. Obviamente es un hallazgo y es una causa supremamente importante, pero la cirrosis es causada por muchísimas otras cosas. Por ejemplo, hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, tenemos la hemocromatosis, el hígado graso que puede ser no alcohólico, infecciones por la hepatitis B, por la hepatitis C, insuficiencia cardíaca, la diabetes, entre otras causas. Eso es importante, porque no solamente tenemos que pensar entonces que el paciente tiene cirrosis y es alcohólico, no. Hay que esclarecer por qué le dio cirrosis al paciente. Entonces, cuando hablamos, digamos, de la progresión de la enfermedad hepática, tenemos que, en primer lugar, establecer que todos, absolutamente todos, a menos de que tengamos una anomalía genética, nacemos con un hígado normal. Este hígado normal va a estar expuesto a lo que se conoce como la injuria crónica. Entonces, esta injuria crónica, pues pueden ser todos estos factores como el alcohol, los viruses, los desórdenes metabólicos, las infecciones, la hepatitis autoinmune, que lo que van a generar es una injuria en nuestro hígado. Entonces, ¿qué sucede? Esta injuria, más adelante vamos a hablar de la fisiopatología, genera daño en la matriz, genera inflamación y empieza a generar lo que se conoce como la fibrosis temprana. Estos son cambios, digamos, entre el hígado normal, la fibrosis y la cirrosis que se dan entre 5 y 50 años, o sea que es una progresión más o menos, por así decirlo, lenta. ¿Qué es importante mencionar? Y es que un paciente con fibrosis temprana, o sea, como un paciente con cirrosis, puede ser reversible. Obviamente, no en todos los casos la cirrosis va a ser reversible, pero si se tratan las causas crónicas, si se trata la etiología, lo que causó de base la cirrosis, podemos prevenirle una cirrosis a un paciente en un futuro. ¿Qué pasa después? Entonces, como ya habíamos mencionado, hay una injuria crónica, el hígado está normal, se empieza a fibrosar, como podemos ver acá, y cuando continúa este daño y sigue y pierde función el hígado, tenemos lo que se conoce como la cirrosis hepática. Finalmente, si ya no se puede revertir, si ya no pudimos corregir las cosas por los factores epigenéticos, por la genética, por los otros cofactores, por la diabetes, por la obesidad, el paciente, el estadio final de la cirrosis va a ser o que el paciente necesite un trasplante finalmente o que el paciente desarrolle un carcinoma hepatocelular. Y esto es supremamente importante. Es decir, que no toda fibrosis y no toda cirrosis significa que el paciente ya se va a quedar así. No, hay que considerar que se puede revertir hasta cierto punto. Bueno, entonces vamos a hablar de la fisiopatología de la cirrosis, entendiendo la cirrosis como el estadio final de la fibrosis, ¿cierto? Tenemos que tiene disfunción y que se forman nódulos. Esto es macroscópicamente lo que se define como cirrosis. Pero para llegar a este estadio final tenemos que entender qué pasa desde el inicio. Y todo comienza con lo que se conoce como la célula estrellada. Esta célula hermosa lo que hace es producir lo que se conoce como la matriz extracelular, que en términos, pues para hacerlo más simple, lo vamos a llamar el MEC y lo vamos a dibujar con un triangulito. Entonces, recordar que el hígado pues está dividido en los sinusoides que tienen los vasos. ¿Y qué va a pasar con estos vasos? Digamos que los vasos normalmente tienen este diámetro dentro del hígado. Es un diámetro fisiológico para que fluya la sangre, para que fluya todo y no pasa nada. Pero cuando tenemos la injuria crónica que sobreactiva nuestras células estrelladas, vamos a empezar a producir demasiado MEC. Entonces, de cierta forma, el MEC va a constreñir, va a empujar estos vasos, los va a hacer un poquito más chiquitos. ¿Qué pasa? El sistema va a censar esto como si estuviera vasoconstreñido nuestros vasos hepáticos, pero en realidad no lo está, lo que tiene es una comprensión intrínseca que viene de la matriz extracelular. Y lo que va a hacer el sistema es liberar el óxido nítrico. La función del óxido nítrico es entonces vasodilatar. Pero ¿qué pasa? Como la compresión viene de afuera y no es un cambio dentro del vaso per se, el óxido nítrico no nos va a funcionar para aliviar la compresión que se está haciendo por parte del medio. Y es aquí donde empezamos a tener los problemas sistémicos. Entonces, los problemas sistémicos van a ser los siguientes. El óxido nítrico, como ya sabíamos, vasodilata, ¿cierto? El óxido nítrico no va a funcionar sobre nuestro hígado, que va a estar fibrótico. Entonces se va a ir por circulación. Esta es la vena cava inferior, ¿cierto? Y esta es la vena porta. Recordar que la vena porta está formada por la esplénica y que está formada por la mesentérica superior. Entonces, el óxido nítrico, o N, viaja por nuestro cuerpo y le va a decir a los vasos,
Oiga, vasodilates. ¿Eso qué significa? Que un paciente cirrótico va a tener presiones bajas. Y esto es importante. Entonces, ¿qué sucede de igual forma? Como la sangre fisiológicamente tiene que subir y pasa de la vena porta por el hígado a la cava, pues como el hígado va a estar tan fibrótico, ¿cierto? Entonces la sangre no va a poder pasar y la sangre se nos va a devolver. Antes de hablar de qué genera la hipertensión portal en el cuerpo, hay que recordar entonces que como se nos devuelve la sangre, ¿cierto? Esto va a generar que en la vena porta se aumente la presión. Y cuando se aumenta la presión en nuestra vena porta, tenemos entonces la hipertensión portal. Entonces la hipertensión portal es la consecuencia del óxido nítrico más del aumento de la presión por el flujo retrógrado. Entonces, ¿qué sucede? Como la sangre debería subir, pasar, seguir su fisiología y su curso normal, pero como el hígado está tan fibrótico que esta sangre no puede pasar, esta sangre va a buscar para dónde irse. Mejor dicho, está buscando una casa. Entonces el cuerpo va a generarle casitas donde puede estar porque el hígado pues no está funcionando de la forma en la que debería a causa de la producción de la matriz extracelular. Entonces vamos primero con la cabeza de medusa. Es el hallazgo más curioso, más relevante quizás para muchas personas porque es algo que todo el mundo identifica, que se conoce como la cabeza entonces de medusa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros teníamos la circulación fetal, teníamos lo que se conocía como las venas umbilicales, que ahora ya cuando uno nace, es niño, es adulto, se forma el ligamento umbilical. Pero la sangre lo que va a decir es, hey, oiga, yo necesito más casas, yo necesito más espacio. Entonces van a recanalizar estos ligamentos. ¿Qué significa esto? Que va a pasar sangre, se van a abrir estos ligamentos y va a pasar la sangrecita. Entonces, esta recanalización es lo que me va a formar la cabeza de medusa como tal, que la podemos ver por el ombligo, por la barriga, etcétera. Pero la sangre también tiene que buscar otros sitios para dónde ir y va a empezar a dilatarse en otros sitios, como son las hemorroides. Entonces, básicamente las hemorroides en un paciente cirrótico es la sangre buscando a dónde ir. Pero también se va a ir al esófago y me va a formar lo que se conoce como las varices esofágicas. Bueno, pero entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es que otra complicación de la hipertensión portal es que me va a afectar mi riñón. Me va a disminuir la perfusión renal. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo reduzco la perfusión renal, ¿cierto? Voy a hacer que retenga más sodio, voy a activar mi sistema renina-angiotensina, voy a aumentar mi sistema nervioso simpático, ¿cierto? Y voy a aumentar mi ADH. Entonces voy a aumentar que se retenga más agua. Y esto es importante porque me genera concentración de volúmenes excesivas dentro del cuerpo. Entonces, paciente que tenga hipertensión portal va a desarrollar con el tiempo, puede desarrollar con el tiempo la ascitis. Un paciente con cirrosis sin hipertensión portal, por lo general, no genera ascitis. Entonces, esta retención de líquido, de sodio, se activa mi sistema, lo que va a generar también con el tiempo es que aumente las consecuencias de la congestión, que me aumente mi hipertensión portal y que con el tiempo empeore las complicaciones y me lleve a una cirrosis descompensada. Por último, por esta congestión, como estábamos hablando, el hígado lo podemos encontrar con esplenomegalia. Y esto es importante en el examen físico y en los análisis serológicos que le vamos a realizar al paciente, pero más adelante vamos a hablar de ello. Algo importante que les quería mencionar, que recordemos que el hígado tiene muchas funciones. Metaboliza proteínas, ¿cierto? Como la albúmina. Metaboliza tóxicos, como el amonio, ¿cierto? Tiene que ver con los tiempos de coagulación. Y todas esas funciones son supremamente importantes para entender también las presentaciones clínicas que ya las vamos a ver. Entonces, cuando nos adentramos con un paciente con cirrosis, a mí me gusta dividir los síntomas como inespecíficos y como específicos. ¿Qué son síntomas inespecíficos? Pues que el paciente puede llegar a consulta externa con fatiga, con debilidad, puede tener pérdida de peso, anorexia, diarrea, pero realmente son síntomas que a uno no le dicen, hey, tienes cirrosis, para nada.
son síntomas constitucionales, son síntomas generales que no te van a indicar, ok, tienes una cirrosis, pero existen lo que se conocen los síntomas específicos. Y estos síntomas específicos derivan de lo que tiene que ver con la falla en la disfunción hepática y con la hipertensión portal, que ya los vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de los síntomas de disfunción hepática podemos tener ictericia, sobre todo en una cirrosis descompensada, ¿cierto? Y esto genera, pues, que el paciente esté amarillo, ¿cierto? Esto se da porque se rompen los hepatocitos. El paciente puede tener prurito, precisamente por esta bilirrubina que se está liberando en exceso, y eso pues genera que el paciente le pique mucho la piel, y eso es importante tener en cuenta. Es un importante hallazgo asociado con la ictericia. En caso tal de que el paciente tenga una encefalopatía, pues va a tener una alteración en el estado de conciencia. No todos los pacientes con cirrosis van a generar una encefalopatía, no, pero es a tener en cuenta cuando se hacen los controles o cuando llega un paciente cirrótico a urgencias. Es supremamente importante. Va a tener problemas en la coagulación. ¿Qué? Porque recordemos que el hígado sintetiza los factores de coagulación, los 11, importante en los dependientes de la vitamina K, que es el 2, el 7, el 9 y el 10. Sin embargo, esto tiene como un efecto paradójico porque también sintetiza la proteína C y la proteína S. Entonces el paciente puede tener o predisposición a sangrado o a formación de trombos. Esto de verdad depende de cada paciente per se. Otro hallazgo, de pronto no muy específico, son los calambres musculares que se le puede generar al paciente. Y como habíamos dicho que el hígado sintetiza la albúmina, ¿cierto? Pues entonces el paciente vamos a tener hipoalbuminemia porque está fallando la función intrínseca del hígado. Y claro está que con la hipertensión portal pues vamos a tener la ascitis. Y vamos a tener algo quizás importante y relevante a la hora del examen físico, que es el aumento de estrógenos. Pero ¿cómo observamos esto en el paciente? Pues vamos a ver el eritema palmar que se ve asociado con el aumento de estrógenos, cambios en el vello púbico. Entonces, si llega un paciente hombre, mujer, pregúntele, ¿usted está lampiño? Recordando que el lampiño es que disminuye el vello púbico. Le puede preguntar al hombre, ¿ha tenido cambios en el patrón de su pelo púbico? También cambia. Eso es importante. Y a la hora de hacer el examen físico, buscar ginecomastia, porque suele presentarse en los hombres cirróticos. Algo que no puse acá, pero algo importante, es que los pacientes cirróticos a causa del alcohol suelen tener las parótidas aumentadas de tamaño. Entonces, búsquenlo en el examen físico y palpen. Supremamente importante hacer esto. Ahora bien, ya hablando, digamos, de las consecuencias de la hipertensión portal, pues como ya habíamos mencionado, las varices, los hemorroides, el compromiso renal, la esplenomegalia, tiene compromiso cardiopulmonar, las bacteremias transitorias y la cabeza de medusa. Todo lo vamos a ir, digamos, desglosando a continuación, pero tener en cuenta que las presentaciones clínicas varían dependiendo del compromiso del paciente y dependiendo si es hepática o a causa de la hipertensión portal, que es la mayor complicación per se de la cirrosis. Entonces aquí traje unas imágenes para que vieran la asterexis, que es el movimiento involuntario. Usted le pide al paciente que extienda los brazos, ¿cierto? Con la muñeca y va a haber movimiento involuntario. Por lo general es cuando tiene compromiso neurológico. Supremamente importante. La cabeza de medusa, como ya lo habíamos mencionado, la contractura de Dupuytren y puede tener cambios morfológicos dentro de las uñas. Tiene lo que se conoce como uñas de Terry, ¿cierto? Y lo que conocemos como las uñas de muerte. Una cosa importante es que cuando usted tenga un paciente con cabeza de medusa, es raro, es ocasional, pero pueden tener lo que se conoce como un soplo. Y este soplo se conoce como el soplo de Crüger-Baumgarten. No es como tal un soplo per se, como un soplo cardíaco, pero básicamente lo que es que como la sangre está pasando de forma tan turbulenta, esta turbulencia genera un ruido que se conoce como este soplo. Nada más que decir por acá. Entonces, cuando vamos a hacer el diagnóstico de la cirrosis, si le preguntan, el gold standard es una biopsia hepática. Pero, ¿qué pasa? A todo paciente cirrótico no se le tiene que hacer una biopsia hepática. Si usted, después de hacer todos los exámenes, los paraclínicos, el examen físico, no le queda claro si es cirrosis, hágalo. Si no, no la haga. ¿Por qué? Porque es un método muy invasivo. Pero, pues, si le preguntan, el gold standard es la biopsia. Entonces, cuando vamos a hacer el diagnóstico y nos vamos a aproximar al paciente, siempre tener en cuenta los antecedentes. Entonces, fumo, tomo,
tuvo hepatitis, no tuvo, tiene problemas genéticos, entre otros, le hacen la enfermedad actual, ¿cierto? ¿Hace cuánto empezó? ¿Es algo crónico? ¿Es algo agudo? Y, supremamente importante, el examen físico y la serología, que más adelante la vamos a hablar. Entonces, para hacer todo un poquito más sencillo, más fácil de diluir, tenemos que pensar en el paciente que le vamos a hacer una serología, ¿cierto? Y esta serología puede ser directa o indirecta. ¿Qué quiere decir? La indirecta son valores, son rangos que nos pueden decir, oiga, este paciente probablemente tiene una disfunción hepática, tiene algún problema, vamos a seguir investigando. ¿Qué pasa? El sodio suele estar aumentado. Qué pena ahí con la presentación. Y las globulinas, ¿cierto? También. Pero, ¿qué pasa? La IgG, por ejemplo, puede estar aumentada si el paciente tiene una hepatitis autoinmune. Pueden estar aumentadas, puede que no estén aumentadas. No es solamente entonces tiene las globulinas aumentadas, entonces ya tiene cirrosis. No, pero es un hallazgo a tener en cuenta. Cuando le hacemos el perfil hepático al paciente, como siempre, hay que medir absolutamente todo. La AST y la ALT suelen estar elevadas, pero en un rango moderado, no tan elevadas como en un paciente con una hepatitis aguda. La fosfatasa alcalina suele estar elevada y la GGT también. Sin embargo, la GGT elevada no se considera tan específica, pero se considera que los pacientes con cirrosis alcohólica la tienen pues elevada. Las bilirrubinas depende del estado actual del paciente, es decir, las bilirrubinas pueden estar dentro del rango, puede que no, pero también ahí pues depende, el paciente está ictérico o no está ictérico. La albúmina suele estar disminuida, ¿cierto? Porque está fallando una función del hígado per se. Y el tiempo de protrombina suele estar aumentado. De igual forma, el hemograma es útil. El hemograma también nos ayuda a ver si el paciente está teniendo sangrados que desconozcamos hasta el momento, tiene anemia, no tiene anemia. Es importante igual hacer una evaluación completa del paciente cirrótico. De igual forma se han creado test como el APRI, que el APRI como tal es un ratio entre la AST con las plaquetas. El FIB4 también se ha creado para ayudar, pero vamos a hablar entonces ahora de la serología directa. Hay un test que se conoce como el FibroSpec 2. Y vamos a recordar que habíamos dicho que las células estrelladas producían la MEC. Y eso es lo que va a medir precisamente nuestra serología directa cuando nos enfrentemos al paciente cirrótico. Vamos a buscar marcadores de la matriz extracelular. Podemos buscar entonces marcadores de remodelación y de degradación. Dentro de remodelación tenemos el procolágeno, tenemos la laminina, el colágeno 2, etc. Y dentro de la degradación tenemos las metaloproteinasas, tenemos citoquinas, tenemos diferentes cosas que vamos a medir. Entonces, como tal, esta es la serología directa que nos está diciendo, oiga, hay una sobreactivación de las células estrelladas que nos está produciendo la matriz extracelular. Nada más que decir. Listo. Entonces ya hicimos todo nuestro análisis de serología, de exámenes, pero tenemos que hacer entonces pruebas radiológicas. Dentro de las que se recomiendan son la ultrasonografía, la elastosonografía, ¿cierto? Que va a medir ondas. Y ya por último, ¿cierto? Pues ya dependiendo del perfil del paciente y lo que queramos buscar, le podemos hacer una resonancia magnética o un TAC de abdomen. Listo. Entonces nosotros ya hablamos de las manifestaciones clínicas, ya hablamos de la fisiopatología, ya hablamos de las pruebas diagnósticas, pero ahora lo que tenemos que hacer es clasificar a nuestro paciente. Y para ello se ha creado un score que se conoce como el Child-Pugh. Como pueden ver, tiene diferentes parámetros en donde se mide la citis, la bilirrubina, la albúmina, tiempo de protrombina y la encefalopatía si llega o no a presentar el paciente. Aquello te da puntos que el paciente puede tener e ir sumando. Entonces, ¿qué se hace con esto? Nos llega nuestro paciente, medimos los parámetros y vamos a clasificar el paciente en tres clases. En clase A, en clase B y en clase C. Paciente clase A es aquel paciente que tiene entre 5 a 6 puntos. Es una cirrosis que se conoce como bien compensada. ¿Qué quiere decir? El paciente puede tener varices, pero no tiene sangrado, se encuentra estable. Y lo importante de aquellos que tienen una tasa de supervivencia entre el 100 al 85%. Un paciente en clase B es un paciente que tiene entre 7 a 9 puntos. Esta tipo B es aquel paciente que ya tiene un compromiso funcional. Entonces, la tasa de supervivencia obviamente disminuye entre un 80 a un 60%. Y por último, la clase C es aquel paciente que ya tiene una enfermedad descompensada, ¿cierto? Entonces, pues ya es un paciente que tiene sangrado, ya tiene el síndrome hepatorrenal, ya tiene la peritonitis, puede tener ascitis. Y los puntajes son entre 10 a 15. Cabe resaltar que la tasa de supervivencia es entre el 45 y el 35%.
Entonces, con esto lo que nosotros hacemos es que nosotros ya evaluamos a nuestro paciente cirrótico y lo vamos a clasificar. Ya hicimos el Child-Pugh Score, ¿cierto? Con nuestro paciente. Pero además tenemos otras calculadoras que podemos utilizar para determinar la prognosis del paciente. Entonces, una de ellas se conoce como la MELD Score. Y cabe resaltar que mayor a 15 puntos es un criterio para trasplante. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque como ya habíamos hablado, la enfermedad hepática puede avanzar a tal punto que ya no es reversible y se necesita trasplantar el hígado o si no, pues el paciente se nos va a morir. Aparte de esto, este score es muy bueno porque ayuda a predecir la mortalidad y la evolución de nuestros pacientes. Entonces, los clínicos no solo se quedaron ahí, sino que hicieron un null score, digamos, transformado, en donde le añadieron el sodio. Básicamente es el mismo score anterior, pero contamos el sodio dentro de los criterios de clasificación. Listo. Entonces ya hablamos de cómo clasificar nuestra cirrosis, de cómo ver cómo va a evolucionar, de cuál es el riesgo de la mortalidad, pero ahora tenemos que hablar de las complicaciones de la cirrosis. Listo, entonces tenemos nuestro paciente y tiene ascitis. Antes de hablar de todo lo que se le tiene que hacer a la ascitis, tenemos que apreciar lo siguiente, es que la ascitis tiene diferentes clasificaciones. La ascitis grado 1 es aquella ascitis que tú no la puedes ver al examen físico. Es decir, yo solo la puedo detectar con la ultrasonografía, con un método de estudio. Entonces, cuando tú ves al paciente y tú haces el examen físico y no ves ascitis, no significa que el paciente no tenga ascitis. La puede tener, pero de pronto tú no la vas a encontrar en el examen físico. Ya lo que respecta al grado 2, es una ascitis, por así decirlo, moderada. Entonces, sí la puedes detectar en el examen físico. Además, se tienen que hacer estudios adicionales que ya vamos a hablar de ello. Y por último, la citis grado 3 es aquella citis tan grande que el paciente tiene ya pues la distensión abdominal. Ya una vez entonces clasificamos la citis, lo que vamos a hacer es un estudio que se conoce como la paracentesis. Y esto es supremamente importante, porque le vamos a hacer diferentes estudios a la vaina. Entonces lo primero es un índice de gasa. ¿Y el índice de gasa para qué nos sirve? El índice de gasa es el gradiente de albúmina sérica con la albúmina acítica. Cabe resaltar que este índice de gasa es más útil en etiologías de ascitis desconocidas, es decir, que no sabemos si el paciente tiene cirrosis o no sabemos por qué el paciente tiene ascitis, porque se utilizan valores para discriminar si la ascitis es de etiología hipertensiva o no. Entonces, si la ascitis tiene un índice de gasa mayor a 1.1, sí tiene la etiología hipertensiva, y lo tiene menor a 1.1, tiene otra etiología no hipertensiva. Digamos que en este caso, pese a que puede ser redundante, igual se recomienda que se hace y más cuando es por primera vez que se estudia la citis del paciente cirrótico. Otra cosa importante que tenemos que hacer es evaluar la apariencia del líquido que sale del estudio de la paracentesis. Esto nos puede ayudar a ver si el paciente tiene peritonitis, no tiene peritonitis o si tenemos estudios adicionales que también tenemos que realizar. Asimismo, tenemos que hacer una citología, tenemos que estudiar las proteínas, el colesterol y algo importante es hacer un cultivo en botella hemocultivo. En español, ¿esto qué traduce? Un paciente que se le realiza la paracentesis y se encuentran más de 250 polimorfonucleares es un paciente con riesgo a padecer la peritonitis bacteriana espontánea. Usualmente lo que se hace es que se maneja al paciente con cefalosporinas, porque de lo contrario, pues el paciente puede estar en riesgo de entrar en shock. Entonces, resumiendo, tenemos el paciente con la citis, la estudiamos, la clasificamos, le hacemos el estudio, descartamos que no tenga una peritonitis espontánea, lo cual es supremamente importante, y además iniciamos manejo. Esto depende, el manejo depende del grado de congestión del paciente. Es decir, por lo general, si el paciente tiene una citis leve, se recomienda espironolactona de 100 miligramos. Si notamos, digamos que el paciente tiene congestión periférica, es decir, que tiene edema en miembros inferiores, se recomienda adicionar furosemida. Adicionalmente, hay que recordar que el paciente debe tener restricción hidrosalina, ¿cierto? Y en caso tal de que haya una falla terapéutica, se puede utilizar el TIPS, se pueden utilizar paracentesis evacuatorias y otros procedimientos. Continuando con las complicaciones de la cirrosis, tenemos las varices. Ya sabemos que estas varices pueden sangrar y que un sangrado aumenta la mortalidad del paciente y nos indica que la cirrosis está descompensada. Y esto es importante. Entonces, cuando nos llega un paciente que tiene un sangrado varicial, tenemos que determinar si el sangrado es de alto riesgo o de pequeño riesgo. Y esto se determina mediante la respuesta hemodinámica del paciente cuando llega a urgencias. Es decir, evaluamos si la presión arterial sistólica está menor a 100. Esto es importante. O si el paciente también tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100.
Estos son datos que nos indican que el paciente puede tener unas varices de alto riesgo. Dentro de los manejos, pese a que no vamos a hablar mucho de cómo tratar las varices en sí, importante para que sepan, se puede tratar con beta bloqueadores no selectivos. En específico, por ejemplo, las varices de pequeño riesgo. De igual forma, se pueden ligar por endoscopia. Pero hay algo que es supremamente importante de recalcar y es que las varices aumentan el riesgo de infecciones. Y esto es importante porque, como ya habíamos dicho, aumenta el riesgo de mortalidad. De igual forma, hay que saber que si el paciente llega con una hemoglobina menor a 7, esto es un criterio para transfundir sangre. Y es importante. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos saber si un paciente tiene un sangrado? Pues el paciente puede presentar signos de hemorragia de vías digestivas altas, como hematemesis, melenas, llega descompensado, puede presentar anemia porque está perdiendo sangre y hay que evaluar entonces cuál es la respuesta hemodinámica del paciente para ver cómo lo vamos a manejar. Cuando pensamos en un paciente cirrótico, no podemos pensar que solamente las varices esofágicas son las que causan sangrado. Existe otra complicación que se conoce como la gastropatía hipertensiva portal. En español, ¿qué significa esto? Es que la mucosa sufre cambios y esa mucosa empieza a sangrar y es una causa de sangrado y cambios dentro del paciente. Entonces, se puede dividir en crónica y aguda y en leve y severa. Esto significa que depende del grado de compromiso de la mucosa del paciente. De igual forma, el paciente presenta síntomas como melenas, hematemesis, hematoquexia y si es demasiado sangrado, pues podemos considerar que es un cuadro agudo porque el paciente puede llegar descompensado. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente, descartamos que las varices no están sangrando, lo hacemos mediante la endoscopia. La endoscopia nos mata dos pájaros de una porque vemos si hay sangrado varicial y vemos de igual forma si hay gastropatía. Con eso decidimos cómo vamos a manejar al paciente. Entonces, si ustedes tienen un paciente cirrótico, le piden un hemograma, ven que tiene una anemia, tienen que considerar esto como otro diagnóstico diferencial como consecuencia de la cirrosis. Como dato importante, se utilizan beta bloqueadores como profilaxis y control y en caso de necesitarlo se puede dar suplemento de hierro al paciente. Pero hay que resaltar que podemos generar hipotensión y esto es una contraindicación para el manejo con beta bloqueadores, como además pacientes con ascitis. Entonces esto a tenerlo en cuenta. Ya dentro de las otras complicaciones que tiene la cirrosis son el síndrome hepatorrenal y el síndrome hepatopulmonar. Entonces, si hablamos del síndrome hepatorrenal, como ya habíamos dicho, como el paciente está tan vasodilatado y está hipotenso, esto genera que disminuya la perfusión al riñón. Como disminuye la perfusión al riñón, una complicación a largo plazo es que tengamos ya un síndrome como tal, que es un daño. Se clasifica en tipo 1, que es mucho más grave, y tipo 2, que se conoce como la citis resistente a diuréticos. Cuando interpretamos el uroanálisis del paciente, el hemograma, la serología, podemos ver que hay un aumento de la creatinina, que hay una disminución de la excreción de sodio, y todo esto se da como respuesta a que disminuye la perfusión y es un mecanismo compensatorio. Pero cuando analizamos la orina, puede o no puede haber proteinuria, y esto es importante. La sedimentación de orina puede estar normal y el paciente, ya dependiendo en qué estadio esté de su síndrome hepatorrenal, puede estar oligúrico. O sea, depende. El paciente puede estar orinando, así estén disminuidas cantidades, pero puede tener un síndrome hepatorrenal. Por eso las pruebas de función renal en un paciente cirrótico son supremamente importantes. De igual forma, tenemos lo que se conoce como el síndrome hepatopulmonar. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con una triada. Esta triada es la que está acá. Es la enfermedad hepática avanzada, o sea, el paciente tiene cirrosis. Tenemos la vasodilatación intrapulmonar localizada o difusa y la hipoxemia con aumento de la diferencia alveo arterial del oxígeno. Pero, ¿por qué sucede esto? Se cree que es porque se liberan muchas toxinas bacterianas, ¿cierto? También se cree que hay una influencia de marcadores proangiogénicos. O sea, la fisiopatología del síndrome hepatopulmonar no está de todo claro. Pero ¿cómo lo sospechamos? Pues es un paciente que tiene disnea, ¿cierto? Tiene platipnea. Entonces el paciente se para y se siente ahogado. Podemos ver hipoxemia. Entonces es importante hacer pruebas de oximetría. Es importante hacer gases arteriales. Además, hay que hacer una radiografía de tórax, una tomografía, pruebas funcionales de la respiración. Entonces, de la última complicación que vamos a hablar es de la encefalopatía hepática. ¿Qué es lo que se cree? Que como no se depura el amonio en el hígado, este amonio sube y compromete el cerebro. ¿Cómo uno se da cuenta que un paciente con cirrosis
tiene esta complicación? Sencillo, uno en el examen físico interroga al paciente, uno le pregunta, ¿ha estado más somnoliento? ¿Ha tenido cambios en la personalidad? ¿Se siente irritable? Por lo general, el paciente le va a decir que sí y además usted le puede decir, listo, vamos a hacer unas pruebas psicométricas que están orientadas para ver si el paciente tiene o no encefalopatía. Además, ¿qué hay que hacer? Pues hay que corregir la causa, ¿cierto? Hay que tratar al paciente si tiene además de la encefalopatía otras cosas que lo pueden estar complicando y como datos no vamos a entrar mucho en esto. El paciente se trata con lactulosa, rifaximina, que es un antibiótico que nos sirve a nivelar estos niveles de amonio y el LOL. Listo. Entonces, cuando usted ya tiene el paciente, listo, dice, tiene una encefalopatía, lo vamos a clasificar según los criterios de Westhaven. Lo que vas a hacer es sencillo. Vas a ver entonces del paciente cómo está en este momento, qué te comenta y con ello vas a clasificarlo en los grados que ves en esta tablita. Y listo, hay otras complicaciones, tenemos la cardiomiopatía cirrótica, el carcinoma hepatocelular, la trombosis portal, entre otras. Pero bueno, creo que las que hablamos eran como las más de pronto importantes y las que más les van a preguntar. Y nada, gracias por todo. Espero les haya gustado, espero haya sido chévere. Cualquier pregunta, cualquier duda me pueden escribir. Suscríbanse y que tengan un feliz día.